Bienvenidos. Nuestro objetivo es enseñarte la palabra de Dios que tiene para tu vida. Nosotros somos la Iglesia Cristiana Justicia y Amor. Comenzamos. Vayamos a la palabra de Dios hoy. Y quiero invitarlos a que vayan al Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, en el verso 1. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de la conciencia. Gloria sea al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito Dios, Padre, gracias por su grande amor, por su fidelidad, por su palabra, por su presencia, porque usted tiene para nosotros deseos de bien, pensamientos de bien y no de mal. Le pedimos, Señor, que en esta preciosa mañana su Santo Espíritu, Señor, ministre en nuestras vidas y lo tomemos en nuestro corazón y lo vivamos en el nombre precioso de Jesús. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 8, en el verso 1, dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Gloria sea al Señor. Amén. Estamos viendo un pasaje de la Escritura donde es llevada una mujer sorprendida en el mismo acto, dice la Escritura, del adulterio. Pero estas personas lo llevaron ante Jesús, al Señor Jesús, solamente para tentarle, para buscar una ocasión en la cual pudieran tener una causa para acusar al Señor Jesús. Ellos querían provocar una situación en la que Él cayera en una desobediencia a la palabra de Dios, en una rebeldía hacia Roma. O sea, buscaban alguna causa. Gloria sea al Señor. Amén. Pero el Señor muy sabiamente, Él sabía perfectamente que la ley decía que si una mujer era sorprendida en el acto del adulterio, debería de ser sacada de la ciudad y apedreada. Él lo sabía. Pero Él primeramente les dice algo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Cuántos de los que estaban ahí acusando a esta mujer habían tenido la misma situación? Quizás que no se les había descubierto. ¿Cuántos de ellos habían tenido los pensamientos de haberlo hecho o quererlo haber hecho? Pero como el Señor escudriña los corazones y lo más profundo, entonces les dijo, en otras palabras les dijo: el que nunca haya adulterado en su carne, el que nunca haya adulterado en su mente, arroje la primera piedra. ¿Qué pasó? Mire, dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían
uno a uno. El Señor no tuvo que decirle a cada uno sus verdades, sino solamente dijo algo y cada quien tomó su parte y comenzó a retirarse. Ya no podían sustentar la acusación. Ya no podían valerse de ello para tentar a Jesús. Al contrario, ahora ellos habían sido evidenciados. Esta es la sabiduría de Dios. Gloria sea al Señor. Pero hoy vamos a enfocarnos en la conciencia. ¿Por qué ellos ya no refutaron? ¿Por qué estos hombres que acusaban a esta mujer ya no hicieron más? Quizá ya traían hasta las piedras en la mano. ¿Y qué pasó? Se dieron la vuelta y ya no pudieron decir nada más. ¿Sabe por qué? Porque su conciencia les dijo que ustedes quizá están peor que esa mujer. Gloria a Dios. Quiero comenzar diciéndoles que la palabra conciencia es tan profunda, es tan abundante. Es por primera vez en todo el tiempo que yo tengo como predicador de la palabra de Dios que abordo este tema de la conciencia. Y es muy amplio, pero traté de simplificarlo. Déjeme decirle que primeramente la palabra conciencia viene de la raíz suneidesis. Y significa conocimiento con uno mismo. La conciencia es el conocimiento de nosotros mismos. La conciencia es la que nos conoce profundamente. Por eso dice aquí, conocimiento con uno mismo. Gloria sea al Señor. Dice también, es el testimonio dado de la propia conducta por la conciencia. Muchas de las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer, las dejamos de hacer o las hacemos por la conciencia. Por eso cuando a veces se cometen algunas cosas, dice, es que él estaba inconsciente. No estaba totalmente consciente de lo que estaba haciendo. ¿Sí se acuerda de esto? Gloria a Dios. Quiere decir que nosotros conducimos nuestra conducta a través de nuestra conciencia. En nuestra conciencia se dictan los principios y el verdadero yo. Gloria sea al Señor. Amén. También conciencia significa aquella facultad mediante la cual llegamos, dice, esto es muy importante, a través de la conciencia es aquella facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios. Y esto se me hizo muy interesante. Porque muchas veces nosotros, o mucho cristiano, yo en mucho tiempo estuve así, pensando y buscando una palabra de Dios, buscando una dirección de Dios, gloria sea al Señor. Pero cuando yo vine a los pies de Jesucristo, los hombres me decían que se habían subido al cerro, habían orado 15 días y ya el Señor les habló con voz de trueno y les dijo lo que tenían que hacer. Pero resulta que a mí, yo nunca había subido al cerro, no había estado en esa posición y el Señor no me había hablado con voz de trueno. Y entonces uno entra en una situación de decirle, Señor, ¿cómo me gustaría entender? ¿Cómo me gustaría saber tu dirección? ¿Cuánto cristiano no se ha preguntado? Yo quisiera que Dios me hablara. Yo oigo que los demás dicen que Dios les habla. ¿Cómo es que Dios habla? ¿Sí se ha preguntado esto alguna vez de pronto? Entonces dice aquí que la conciencia nos hace saber la voluntad de Dios. Quiere decir que una de las maneras por las que Dios habla al hombre, a su creación, es a través de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es como cuando hablamos con nosotros mismos.
Sí sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Nosotros hablamos con nosotros mismos, gloria sea al Señor. Y Dios, fíjese que yo nunca había reparado en esto. Dios solamente a los humanos les dio conciencia. A los animales no les dio conciencia. Pero a los humanos sí. Y yo de pronto me puse a pensar, ¿y cuál es la finalidad? Porque Dios no hace nada al azar. Dios todo lo hace por un propósito. Entonces de pronto yo me puse a pensar, ¿qué es la conciencia? Gloria sea al Señor. ¿Por qué estos hombres salieron sin decir nada más? ¿Qué poder o qué situación, qué se encierra en la conciencia? Gloria sea al Señor. Entonces encuentro que a través de la conciencia podemos saber la voluntad de Dios. Podemos oír la instrucción de Dios. Podemos saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Gloria sea al Señor. También encontré que a través de la conciencia podemos tener sentido de paz o sentido de culpabilidad delante de Dios. Aleluya. En otras palabras, dice aquí, la conciencia es el proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo. Y eso es lo que lo impulsa a hacer lo bueno o lo malo. Gloria sea al Señor. Quiere decir entonces que la conciencia es algo muy importante en el ser humano. Ahora, la pregunta es, ¿puede ser que una conciencia no sea lo suficientemente fuerte para distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Puede ser que una conciencia ya no pueda escuchar a su propia voz? Vamos a ver esto, gloria sea al Señor. La conciencia es el conocimiento interior de cada uno de nosotros. Es nuestro propio yo hablando con nosotros mismos. En la conciencia nada más hay dos elementos: nuestro propio yo y Dios. Gloria sea al Señor. Aleluya. Entonces la conciencia es el conocimiento interior de cada uno de nosotros. Nadie más sabe quiénes somos nosotros. Solamente Dios y nuestra conciencia. Gloria sea al Señor. Nosotros podemos aparentar muchas cosas delante de los demás, pero en nuestro interior podemos estar derrumbados, abatidos, quebrantados o felices. Podemos mostrarle a los demás felicidad y estar en bancarrota, o podemos demostrarles a los demás un fracaso, pero en nuestro interior estar felices. Solamente la conciencia sabe realmente quiénes somos y Dios. Amén. Gloria sea al Señor. La conciencia es la voz que nos indica si estamos aceptando las cosas de Dios o no las estamos aceptando. ¿Por qué? ¿Se ha dado usted de pronto cuenta que cuando usted va a hacer algo, va a hablar algo, se va a encender en ira o va a hacer algo, un instante antes la conciencia le dice, no lo hagas, no lo hables, no levantes la mano, no levantes la voz? ¿Y qué le decimos nosotros? Espérate, ya me encarreré. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Todos, hermano, tanto creyentes como no creyentes, tenemos conciencia. Y Dios la puso por dos razones.
Una de las razones que la puso es para poderse comunicar con el hombre. Pero la otra es como el archivo donde guardamos todo lo que somos. Un día yo me pregunté, y jamás pude contestar esto, pero yo me pregunté, ¿cómo le irá a hacer Dios para recordar, para saber todos los eventos de mi vida y de toda la humanidad? ¿Cómo? Jamás bueno, claro, yo tuve una respuesta y dije, bueno, pues Dios todo lo puede, todo lo sabe, todo lo entiende, pues gloria a Dios, que ¿habrá algo imposible para Él? No, ¿verdad? Pero cuando comienzo a ver la conciencia, dije, mira, aquí está. En la conciencia Dios habla a nuestro corazón, habla a nuestro ser interior, y ahí se registra las cosas que Dios habla y nuestras decisiones, nuestros pensamientos malos y buenos, todo se registra ahí. Y eso Dios lo va a usar en su momento para llevarnos ante un juicio. Gloria a Dios. Mire que yo dije, oiga, mire que quedé desapercibida, ha pasado la conciencia para mí y qué tremenda está. Gloria sea al Señor. La conciencia es nuestro propio yo hablándonos a nosotros, diciéndonos las cosas de Dios, si las aceptamos o no las aceptamos. Simplemente, hermano, hoy es domingo, te levantas, ves el reloj y dices, hijo, es las 8. Servicio. Y le dices, no voy a ir. ¿Y qué te dice tu conciencia? Ven. Ay, 5 minutos más. ¿Verdad? ¿Quién te dijo? La conciencia. Gloria sea al Señor. Mire bien. En la conciencia es como un archivo, es como un registro. Y me llamó mucho la atención pensar en esto. La conciencia es como el salón, es como el libro, es como el archivo donde Dios habla a nuestro corazón. Pero la conciencia no es algo que Dios a través de su Santo Espíritu obliga a nosotros, sino somos nosotros quien nos podemos obligar por amor a Jesucristo a oír esa conciencia. Gloria sea al Señor. Amén. A través de la conciencia nosotros vamos acumulando hechos de nuestra vida que nos pueden servir para bien o para mal. A través de la conciencia nosotros vamos guardando palabras, pensamientos, decisiones para bien o para mal. Gloria sea al Señor. Pero es importante entender que la conciencia cada uno de nosotros la tenemos y nosotros la podemos ejercitar o nosotros la podemos hacer morir. Gloria sea al Señor. Así como es la fe. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Cuando una persona no usa la conciencia, significa que es ¿qué? Inconsciente. Pero nosotros tenemos una grande diferencia con los animales. Nosotros tenemos conciencia. Los animales no tienen conciencia. Por eso usted de pronto ha visto mascotas. Hemos visto, por ejemplo, en la televisión, gente que tiene leones, que tiene cocodrilos, no sé cuántas cosas. Los besa, los abraza, se acuesta con ellos, come con ellos. Y de pronto, ese animal tiene una reacción y los ataca. ¿Sí se ha dado cuenta de esto? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el animal no tiene conciencia. El animal reacciona solamente a su ímpetu natural. Imagínese usted, un león es carnívoro 100%. Y de pronto alguien lo domestica, alguien lo trabaja, pues por mucho tiempo lo puede respetar. Pero un día puede salir de su instinto y puede atacar
a su propio dueño, gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque él no tiene conciencia. Él simplemente reacciona, gloria sea al Señor. Cuando una persona no es inconsciente de lo que está haciendo, o irresponsablemente de lo que está haciendo, es una persona animal, porque el animal no tiene conciencia. Gloria sea al Señor. Quiere decir esto, que nosotros no tenemos que reaccionar ante las situaciones, sino tenemos primero que escuchar la voz de Dios y nuestra conciencia. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones difíciles y quisiéramos que alguien estuviera ahí y nos diera un consejo? Pero ¿cuántas veces el Señor ha hablado a tu conciencia y mi conciencia y le decimos, tú no sabes nada, tú no entiendes nada? Si viniera el hermano y la hermana, esos sí están ungidos, esos sí me van a decir una buena palabra. ¿Cierto o no? Gloria sea al Señor. Amén. Es tan importante que nosotros usemos nuestra conciencia cada día, porque a través de ella el Señor nos dicta lo que es correcto y lo que es incorrecto. Mire bien, vamos a ver un pequeño ejemplo en Génesis 42, en el verso 21. Vamos a ver una fracción de la Escritura cuando los hermanos de José decidieron echar en un foso, en una fosa, a su hermano y después de esto venderlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tenían celos de José, porque su padre amaba mucho a José y le había hecho una túnica, una tela hermosa para que él se la pusiera como una distinción de que lo amaba. Quizá esto generó celos entre ellos, lo consideraron el favorito y entonces dijeron, nosotros vamos a terminar con esta situación. Y entonces sabe que lo vendieron y le hicieron creer a su papá que lo había matado un animal y que quizás se lo había hasta comido porque nomás le llevaron la túnica llena de sangre. No le llevaron nada más que eso. Y si no mal recuerdo, la Escritura dice, se lo comió un animal. Pero quiero que vea algo en el Génesis 42, en el verso 21. ¿Ya está ahí? Y decían el uno al otro. O sea, entre los hermanos empezaron a platicar después de que lo vendieron. Dice, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. ¿Quién se los dijo? La conciencia. La conciencia comenzó a decirles, no. Ahora, me pregunto yo, cuando ellos tomaron la decisión de echarlo en un pozo ahí, les hablaría la conciencia y les diría, no lo hagas. ¿Pero qué pasó? Los intereses de ellos eran más fuertes, ellos querían quitar a José del medio, ellos querían que ya no fuera el predilecto, pero lo que ellos no sabían es que ellos estaban cumpliendo una voluntad de Dios. Y lo echaron en un pozo. Gloria sea al Señor. Pero en este verso 21 del capítulo 42, dice que ellos reconocieron y dijeron, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Pero vea la última parte. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Cuándo es cuando dijeron, sabes qué? Pecamos cuando hicimos esto. ¿Quién les dijo, esto que te está sucediendo es por aquello que hiciste? La conciencia. Ellos sabían que la angustia que tenían en ese instante, en ese momento, se debía a lo que habían hecho con su hermano.
Y no había ahí nadie que se los dijera. La conciencia se los dijo. ¿Sabe qué? La conciencia les estaba redarguyendo. Tenían remordimiento por lo que habían hecho. ¿Sabe qué es un remordimiento? Algo que nos molesta, algo que nos está tocando y nos está molestando y nos está diciendo, lo que hiciste está mal. Y lo que estás viviendo hoy es consecuencia de cuando no me escuchaste. Gloria sea al Señor. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar atentos a la conciencia, porque si no nos puede venir algo peor. Pero ¿por qué digo que tenemos que estar pendientes de la conciencia? Porque yo le dije en un principio que en el original quiere decir también la manera, la vía por la cual Dios habla a nosotros. Mire, una ocasión yo pedí consejo a un pastor hace muchos años y el pastor me dio su opinión. El pastor me dio su consejo y me dijo lo que yo tenía que hacer según su juicio de él. Y cuando él me dijo lo que yo tenía que hacer, mi conciencia me dijo, no. Y yo hice caso a mi conciencia. Yo en ese tiempo yo no sabía qué tan importante era. Pero yo sentía que lo que este hombre me decía me iba a abrir una puerta enorme que mi carne quería. Pero mi conciencia me decía, no. Y no lo hice, gloria sea al Señor. Quiere entonces, hermano, decir que nosotros tenemos que estar atentos a nuestra conciencia. Porque Dios habla a través de nuestra conciencia, gloria sea al Señor. Si nosotros no entendemos, entonces viene la angustia como vino para estos hombres, como una segunda llamada de atención a nuestras vidas. Y si no entendemos este llamado, la tercera va a ser catastrófica para nuestras vidas. Gloria sea a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermano? Mire, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Y dice, bienaventurado a aquel varón que ha sido cubierta su iniquidad y su pecado. ¿Sí, verdad? Bienaventurado, gloria sea a Dios. Y cuando nosotros hemos venido a los pies de Jesucristo, el Señor ha cubierto nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y en cada evento de nuestra vida, el Señor habla a través de su palabra y el Señor habla a través de nuestra conciencia, a través del Espíritu Santo. Y a través de la conciencia nos dice qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer. Si nosotros, mire dónde está el gran amor de Dios, quiero que vea esto, el gran amor de Dios. Ya nos redimió, ya nos dio redención, ya perdonó nuestro pecado, pero aún Él está ahí, no solamente queriendo que seamos salvos, sino cuidando de que lleguemos hasta el final. Y a través de la conciencia, el Señor nos está mostrando lo que tenemos que hacer. Y aún en una extensión de amor del Señor, si nosotros no oímos su voz, entonces vienen las situaciones difíciles a nuestra vida, pero es para que entendamos, gloria sea el Señor. Porque Dios, el amor de Dios, está ahí. Pero, hermanos, ¿qué sucede si nosotros no escuchamos la voz del Señor? ¿Qué sucede si nosotros no escuchamos la voz de la conciencia? Gloria a Dios. Si nosotros leemos la palabra de Dios, si nosotros oramos, si nosotros estamos metidos en el Señor, nuestra conciencia nos va a hablar del Señor.
Amén. Si nosotros no entendemos, hermano, entonces el Señor nos va a empezar a hablar a nuestra conciencia lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Si no entendemos, entonces va a venir la calamidad a nuestra vida. Y déjeme decirle, hacer un alto aquí. Y muchos van a decir, hermano, perdóneme, pero Dios no castiga. Yo no estoy diciendo que Dios castiga. Yo estoy diciendo que las consecuencias de nuestros hechos nos van a llevar a una situación difícil. Pero aún ahí está la misericordia de Dios. Pero ¿qué sucede si nosotros seguimos empecinados en esto? ¿Qué sucede si nosotros aún no estamos haciendo caso, aún cuando vemos todo destruirse, aún cuando vemos todo derrumbado, y nosotros seguimos en nuestra posición? ¿Sabe qué va a hacer el Señor entonces? Descubrir nuestro pecado. Y cuando lo descubra va a ser vergonzoso, va a ser doloroso, hermano. Porque ahí ya no va a haber misericordia. Allá no va a haber, te cubro, te digo, quita esto. Esto es entre tú y yo, quítalo. No. ¿Sabe qué? Ahora te descubro tu pecado. Ahora te exhibo. ¿Por qué? Porque no le hicimos caso a la palabra de Dios. Porque no le hicimos caso al Espíritu de Dios. Porque no le hicimos caso a como nos estuvo hablando en nuestra conciencia. ¿Cuánto dicen amén? Dios nos ha dado una grande bendición a través de la conciencia. Y es dialogar y establecer una relación entre Dios y nosotros. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿para qué sirve la conciencia? Para comunicarme, o sea, para saber la voluntad de Dios y para que me muestre cuando estoy equivocado. Pero yo decido si lo callo o le hago caso. Amén. ¿Para qué nos sirve la conciencia? Para ir de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Porque no es suficiente saber la Biblia. Dios dejó ese don maravilloso que se llama conciencia, para que nos recuerde lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Y no estoy diciendo que aquí el Espíritu Santo no tiene nada que ver. No estoy hablando de esto. Estoy hablando que la conciencia es algo interno que cada uno de nosotros tiene, por lo cual Dios se comunica a nosotros, llámese por su palabra, llámese por su Espíritu Santo, llámese como Él lo haga, pero es a través de ello. Gloria sea al Señor. Amén. ¿Y para qué nos sirve? Para que nosotros seamos diferentes a cada día. Para que cuando nosotros escuchemos su palabra, nosotros corrijamos nuestra actitud. Gloria sea al Señor. Cuando realmente nosotros estamos escuchando al Espíritu de Dios a través de nuestra mente o es la conciencia, entonces nosotros vamos a comenzar a ordenar nuestra vida. Gloria sea al Señor. No es cuando yo le digo al Señor, quítame esto. Es cuando el Señor habla a mi vida y me dice, quita esto, no lo estás haciéndolo bien. Y yo decido obedecer esa voz y lo quito. ¿Cuánto decimos amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos de aquí alguna vez han escuchado su conciencia? Yo creo que todos, ¿verdad? Si usted le habla a una persona que no conoce de Dios, usted se va a dar cuenta que él ha escuchado su conciencia. ¿Y cuántos de nosotros hemos desobedecido a la conciencia? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros antes de meternos en aquel problema, en aquel pleito, en aquella palabra que no va a dar un buen fruto, y antes de soltarla, sentimos esa sustancia que nos dice, ese movimiento, esa adrenalina en el cuerpo que nos dice, páralo, pero ya nos encendimos.
Ya nos encendimos. Y entonces soltamos la palabra y el Espíritu nos dice, no, pero ¡pum!, nosotros la soltamos. Gloria sea al Señor. Santo es el Señor. Cuando nosotros vivimos conscientes de nuestro alrededor, de lo que está pasando en nuestra vida, es cuando nosotros sabemos realmente las cosas que le agradan a Dios. ¿Por qué nos equivocamos tanto? Hermano, ¿por qué se equivocan tanto los jóvenes hoy? Por decir algo, ¿por qué se equivocan tanto? Porque en lugar de preguntarle a Dios, porque en lugar de preguntarle a sus padres, le preguntan al vago, le preguntan al pandillero, le preguntan al vicioso, al holgazán. ¿Qué cree que les va a decir? Gloria sea al Señor. ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros andamos por el mundo buscando quién dirija nuestra vida? ¿Quién nos aconseje o quién nos diga lo que queremos escuchar? Porque a veces andamos buscando lo que queremos escuchar. ¿Para qué vamos tan lejos si Dios está en nuestro corazón? Y Dios está hablando a nuestra mente, a nuestro propio yo. Nuestro propio yo nos está diciendo, Jorge, estás mal. Pero luego sacamos la frasecita, mejor pido perdón que permiso. O sea, primero me aviento, hago lo que tenga que hacer, y no importa, después me arrepiento. Eso cauteriza la conciencia. ¿Una conciencia puede cauterizarse? Sí. Sí, hermano. Así como el pecado cauteriza a una persona. Mire, ¿no le ha sucedido a usted de pronto que hay un pecado en su vida y el día que usted lo hace, ese pecado, usted ese día no puede dormir? Ese día ya no puede estar en paz. ¿Sabe qué? La conciencia le dijo, ofendiste al Creador, ofendiste la unción del Todopoderoso, te estás apartando y usted siente que no cabe. Siente que está muriéndose por dentro. Siente que usted tiene que volver. Siente que usted ha ofendido a la presencia de Dios y no puede fluir ya. ¿Sí le ha sucedido esto? Ya no puede fluir. Antes, hermano, usted podía estar orando 3 minutos y usted entraba en la presencia de Dios. Ahora son 2 horas y usted no puede entrar. Usted quiere, pero no puede. Gloria a Dios. Porque no hizo caso. Cuando sintió la reprensión del Espíritu de Dios a su vida, no hicimos caso. Y entonces empezamos a hacer un callo espiritual. Gloria a Dios. En realidad, ¿qué es un callo? Usted fíjese en las manos. A uno se le hacen cosas aquí por trabajar. El callo, yo mire que yo tuve que ver qué era esto, y dice que el callo es como un, no sé cuál es el término, no me voy a quemar, ¿verdad? Por aquí tenemos una doctora. Pero dice que es algo como muerto. Algo como muerto, que no tiene esa sensibilidad. Por eso es que cuando hacemos un trabajo con mucha frecuencia, se empieza a formar un callo, porque de primero salimos ampollados, salimos lastimados, salimos todo, ¿verdad? Pero con el tiempo se va formando un callo. Y ese callo nos hace insensibles al dolor. Y cuando nosotros no atendemos la dirección y la reprensión del Espíritu Santo, nos empezamos a hacer un callito. Y resulta que la segunda vez sentimos la reprensión, pero ya no tanto. No, la primera vez nos sentimos morir. No cabíamos en ningún lado. Además, teníamos que decirle a alguien, he pecado. Pero la segunda vez, como que ya decimos, esto yo lo puedo llevar. Ya me sé la historia. Después de 15, 20 días se me pasó, se me olvidó, gloria sea al Señor. Empezó a trabajar el callito.
Después de muchas veces ya no hay sensibilidad. Gloria sea al Señor. Entonces nosotros podemos acallar nuestra conciencia. Gloria sea al Señor. Mire, ¿cómo podemos saber si nosotros ya tenemos callo en nuestra conciencia? ¿Cómo podríamos saber? Yo creo que hay una manera bien sencilla. Yo te podría decir, me podría preguntar yo, ¿cuántas veces al día te redarguye el espíritu a través de tu conciencia? ¿Quién me puede dar un número? ¿Una vez? ¿2 veces? 3, 5 o ninguna. ¿Sabes qué? Si el Espíritu de Dios no reprende a tu conciencia, no habla a través de tu conciencia durante el día, tienes un grande problema. Tienes un callo espiritual. Ya no puedes oír la voz del Espíritu. Gloria a Dios. Si no puedes oír la voz del Espíritu para hacer lo bueno delante de Dios, mucho menos podremos oír la dirección para trabajar en la obra de Dios. Tenemos que tener presente algo. El Espíritu de Dios es algo que va a obrar a cada día en nuestra vida. ¿Sabe qué es el ayudador? ¿Sabe qué es el consolador? ¿Sabe qué es el que nos recuerda? ¿El que nos redarguye? ¿El que nos convence? ¿De qué? De pecado. Gloria a Dios. Y entonces el Espíritu habla a tu conciencia, a mi conciencia, y te dice, mira, y no necesitas solo ser un gran teólogo, hermano. No necesitas. Yo antes de haber venido a Jesucristo, de tener una Biblia y haberla leído no sé cuántas veces, hermano, mi conciencia me decía, la vida que llevas no es correcta. ¿Sabe que yo me acuerdo, hermano, que 2 años antes de venir a los pies de Jesucristo, mi conciencia me decía, te vas a condenar? Y yo decía, sí, me voy a condenar. 2 años antes de yo venir a los pies de Jesucristo, mi conciencia me decía, te vas a condenar. Y yo pasaba las noches fumando, hermano, pensando en ese día. Mi conciencia me decía, te vas a condenar. Y yo no sabía que era Dios que empezaba a tratar en mi vida. Pero cuando un día se me presenta la palabra de Dios, se me presenta el Evangelio de Jesucristo, mi conciencia me dijo, esa es tu gran oportunidad. Gloria a Dios. Alguien dice, es que él fue demasiado fácil. No, yo no fui demasiado fácil. Lo que pasa es que Dios habló a mi vida mucho tiempo antes, sin que yo lo supiera, y me dio convicción de que yo iba derechito al infierno. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que muchas veces estamos en las iglesias, somos cristianos y no nos damos cuenta y no tenemos conciencia que vamos derechito a un infierno. Porque hemos acallado la voz del Espíritu de Dios. Estos hombres que llegaron a acusar a esta mujer, entre ellos había sacerdotes, maestros de la ley, santurrones de aquel tiempo, espirituales de aquel tiempo. Podían ver el pecado en aquella mujer, pero su conciencia no les decía el suyo. Hoy nosotros podemos ver los errores en todos los demás, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque no le estamos dando audiencia al Espíritu de Dios que habla en nuestra mente. ¿Cómo pues podremos sacar la paja del ojo de nuestro hermano si no somos capaces de hacer lo nuestro cuando el Espíritu de Dios habla a nuestra vida?
Y Dios es tan fiel, que ante cualquier circunstancia, por pequeña o por grande, te dice, no lo hagas. ¿Cierto o no? Tú vas a la tienda, te dieron 20 centavos, 50 centavos de más, y dices, ¡ay, qué bendición! Pero te dice el Espíritu, regrésalos. Y le dices, no, pues 50 ya justo para el refresco. Pero ¿verdad que el Espíritu te dice, hey, regrésalos? ¿Cierto o no? Aleluya. Y sería interminable decir cuántas cosas Dios está hablando cada día. Entonces, ¿por qué le preguntamos, Señor, si tú me hablaras, si tú me dieras una dirección, si tú me mostraras? Dios está mostrando. ¿Qué te está hablando hoy, Dios? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te dijo antes de venir? ¿Qué te dijo ayer? Gloria a Dios. Ayer hablaba con una persona y me decía, tengo mucho odio en mi corazón. Y yo estaba estudiando esto, entonces dije, vamos a ver aquí, vamos a experimentar en terreno, ¿verdad? Y le dije, tú tienes mucho odio. Dijo, mucho odio. ¿Pero qué te dice tu corazón? Y comenzó a llorar y me dijo que perdone. Que perdone. Gloria a Dios. ¿De quién era la decisión? ¿De Dios o de ella? Ella estaba metida en una situación. Ella estaba reaccionando como un animal sin conciencia. Su carne estaba reaccionando. Estaba sintiéndose herida, lastimada, ofendida. Pero en medio de ese dolor, el Espíritu le dijo, perdona. Y había una lucha tan tremenda porque decía, no puedo. No, le dije, sí puedes. Si tan solo le haces caso al Espíritu de Dios, puedes. Una lucha tremenda, hermano, para que esta persona pudiera decir, quiero perdonar. Y no es porque quiero, es porque Dios me dice que es lo que me conviene. ¿Cuántos de nosotros estamos en dificultades porque no le hacemos caso al Espíritu de Dios? ¿De qué manera Dios nos va a hablar? A lo mejor estamos esperando, como yo un día esperaba, que el Señor me levantara con una trompetota así y una bocina que hasta me asustara y me dijera lo que tengo que hacer. Una ocasión alguien me dijo, ¿y a ti quién te puso? ¿Y a ti quién te ungió? ¿Y a quién te mandó? Y que no sé cuántas cosas. Yo déjeme decirle que ahora que estudié esto, me acordé cuando el Señor habló a mi mente y me dijo, quiero que te levantes y prediques mi verdad. Ahora sé que es Dios. Ahora sé que es Dios. Claro, si tienes una mente perversa, vas a tener una conciencia perversa. Pero no perversa porque Dios la puso perversa, sino porque nosotros la callamos, la matamos, la enmudecimos. Pero Dios habla a esa conciencia cuando nosotros queremos escuchar y nos muestra lo que tenemos que hacer. Y el mejor consejero es Dios. Amén.